La charla de hoy, la charla de hoy de coyuntura económica y perspectivas, se refiere sobre el panorama de Costa Rica y variables de éxito para la reactivación. Don Javier es un profesor universitario, una amplia experiencia y hoy nos trae como objetivo discutir los resultados económicos de Costa Rica y perspectivas futuras. Don Javier colabora siempre con FECOPSE y en muchos otros temas, no solo de riesgos y de charlas de cumplimiento y de jalarnos un poco a la reflexión de todos los cambios normativos que vienen, sino también ha estado colaborándonos con todo el tema de las deducciones y demás en el proceso que llevamos con la Tesorería Nacional. Así que, sin mucho preámbulo, don Javier fue superintendente, ha estado al hilo y siempre está actualizado. Y por lo tanto, don Javier, muy amable por haber aceptado nuestra invitación y a todas y a todos agradeciéndole a Ramsés, a Dilson, a Raxel, todo el apoyo siempre administrativo y su servidor Carlos Montero desde FECOPSE. Les damos la bienvenida. Don Javier, muy amable, muchas gracias y el auditorio es suyo. Muchas gracias, don Carlos. Como siempre, un gusto poderlos acompañar en esta mañana. Les envío un gran saludo a todos ustedes, deseando que se encuentren muy bien. Eh, Hablar de estos temas de economía siempre es un tema no tan sencillo porque eh, la predicción de lo que puede pasar siempre es complicada, porque si hay algo que es muy variable es el entorno económico. Sin embargo, a mí me parece que es importante para efectos de ustedes como cooperativas de ahorro y crédito tener dos cosas muy claras: la situación en la que nos encontramos y algunos elementos que pueden hacer que el entorno se nos mueva de una u otra manera. Entonces, lo que voy a tratar de hacer en este rato que los voy a acompañar es de hacer un poco el recorrido, digamos, de algunos elementos importantes que me parecen a mí deben ser parte de de la mesa de discusión, de sus consejos de administración, de sugerencias de riesgos, de sugerencias generales, porque muchas veces, ¿verdad? Los temas económicos, quizás porque se ven demasiado técnicos, la gente no les presta mucha atención, ¿verdad? O les suenan un poquito estériles. Yo debo decirles que uno de los elementos más importantes de la gestión de riesgos de una entidad cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo, o cualquier organización no necesariamente financiera, es entender su entorno, es entender hacia dónde se mueven o se pueden mover las circunstancias económicas, así como las sociales y las políticas. ¿Por qué razón? Porque esas son cosas que uno no puede controlar. O sea, uno puede planificar muy bien su empresa, ser muy ordenado, tener un plan estratégico, pero puede ser que el entorno te lo cambie de un día para otro. Y entonces, voy a iniciar, ¿verdad? Eh, con no es una foto muy agradable, ¿verdad? Pero que me parece que es importante, hablando de cosas que efectivamente condicionan la situación de cualquier empresa, de cualquier país, de todo el planeta, ¿verdad? Y es el tema de la pandemia. La pandemia es el condicionante indudable número uno en este momento de nuestra economía, de la economía del mundo, y uno tiene que ser claro de qué cosas van a pasar con esto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir en estas medidas? Hace un ratito el gobierno anunció el plan ¿cómo se llama?, de restricción vehicular. El lunes vemos que ya regresa el curso lectivo. Bueno, hay que estar pendientes de estas cosas porque, y ahorita les voy a mostrar algunas cifras, no solo de Costa Rica, sino del mundo, de lo que ha significado este elemento, digamos, dentro de las condiciones económicas de una nación. Y pensar que nosotros no nos vemos afectados por cosas de estas, que yo le llamo riesgo de mercado, me parece que es un error. Me parece que es un error porque, como les digo, son cosas que uno controla. O sea, hace 2 años, probablemente en una reunión de estas, alguien me hubiera tocado el tema de una posible pandemia y probablemente hubieran dicho que era una estafa esa conferencia, ¿verdad? Y quien lo estaba promoviendo. Bueno, son fenómenos que efectivamente ocurren y ocurren de una manera inesperada, pero que tienen un impacto fuertísimo como el que ha tenido esto de la COVID-19 sobre el mundo. Nosotros, ¿verdad? En Costa Rica, este,
mostramos de las tasas de letalidad, ¿verdad? O sea, las muertes por contagios más pequeñas del mundo, ¿verdad? Usted se compara con México, China, Perú, donde la tasa de letalidad es 9.4% y vemos la de Costa Rica, que es en este momento como 1.6%, pues uno diría, bueno, hemos estado, digamos, gracias a Dios, con un control, ¿verdad? Y con una posibilidad de que ese efecto de la pandemia en lo que significa personas, que es lo más importante acá, a veces la gente piensa que los temas de economía son números fríos. No, no, la economía es una disciplina, una ciencia completamente social, porque todas las medidas que haga un economista influyen en las personas. Entonces, siempre el buen economista, cuando toma decisiones y le toca tomar decisiones económicas, estando en el gobierno, ya sea en las políticas públicas, tiene que analizar siempre el impacto en las personas, en los ciudadanos. Entonces, aquí, por dicha, ¿verdad? Pareciera que desde el punto de vista de lo que es los aspectos de letalidad y de muertes por contagios, estamos relativamente bajos respecto a otros países. Obviamente uno desearía tener indicadores como los de Israel, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué ha influido en eso? Bueno, pues yo creo que la gran inversión en sistemas de salud, en infraestructura de seguridad social que ha tenido Costa Rica, sin duda alguna, ¿verdad? La capacidad que ha tenido nuestra base hospitalaria, nuestra base médica para poder enfrentar esos temas ha ayudado a que efectivamente, de alguna manera, pues las personas que se enferman, pues en su gran mayoría de los casos, por dicha, no mueren. Yo tuve la desdicha de que mi papá murió hace 9 meses de esta terrible enfermedad y eso no se lo deseo a nadie, es una cuestión bastante difícil de digerir, ¿verdad? Porque fue de un pronto a otro, se enfermó y no lo volvimos a ver más, entró al hospital y hasta luego, ¿verdad? Siempre nos comunicamos espiritualmente, pero ya no lo tenemos físicamente a mi papá, ¿verdad? Entonces, ese tema es importante. Y lo digo porque cuando uno revisa cuántos casos positivos por cada millón de habitantes estamos generando, ahí la historia no es tan agradable, ¿verdad? O Es sea, vean ustedes que efectivamente, ¿verdad? Comparados con economías más desarrolladas como Alemania, Canadá, Francia, ¿verdad? La misma India que ha tenido unos terribles casos, ¿verdad? Mencionados sobre el tema de la pandemia, nosotros por cada millón de habitantes estamos generando 299 casos que están muy por encima de muchos otros países, como ustedes observan ahí. Y eso nos tiene que llevar a la reflexión, ¿verdad? O sea, por eso cuando escuchamos a los médicos que nos dicen, cuídense, protéjase, no se confíe, es porque la capacidad hospitalaria tiene un límite. Hemos sido muy cargas, ¿verdad? Diría yo, bueno, muy cargas los doctores y las doctoras que han atendido todo ese tema de la pandemia, muy esforzados, pero si nos estamos saturando, ¿verdad? Y si la población no es consciente de que eso es un tema importante, pues vamos a tener problemas de poder manejar esa tasa de letalidad. ¿Y por qué les hablo de esto? Pues esto me metió en una conferencia de economía y este señor está hablando de medidas de sanidad pública, ¿verdad? Bueno, porque efectivamente el impacto que tiene esta pandemia, si no logramos salir de ella pronto, es traumático, ¿verdad? Es muy fuerte. Si ustedes observan, estas son cifras de lo que llaman el World Economic Outlook, el Fondo Monetario Internacional, lo sacan cada cierto tiempo, son cifras económicas de lo que está pasando en el mundo. El año pasado, el decrecimiento de la economía global fue de más de 3.3%. O sea, en las economías avanzadas, el decrecimiento de la economía fue 4.7%. O sea, la economía se desaceleró y más que se desaceleró, se redujo, se contrajo. Eso no se veía en el mundo desde hacía más de 100 años, ¿verdad? Y entonces, para que a nivel global pase una cosa de esas, es porque, como decía mi padre, en paz descanse, el mecatazo fue fuerte.
Lo positivo, ¿verdad? Ah, bueno, perdón, y las economías emergentes o economías en desarrollo, que es donde está Costa Rica, el promedio, ¿verdad? De esas economías decreció poco más de 2 puntos porcentuales. Lo positivo de esto es que pareciera, de acuerdo a estas proyecciones económicas, es que la economía, ¿verdad? En el mundo tiende a reactivarse y eso lo hemos ido observando de una manera consistente en la mayor parte de las economías del mundo, ¿verdad? Son pocas hoy las economías que están todavía con tasas muy limitadas de crecimiento, pero la gran mayoría están creciendo, ¿verdad? Y las que están creciendo más rápido son aquellas que probablemente han avanzado, ¿verdad? En un programa de vacunación a su población mucho más rápido y mucho más efectivo en el mundo, ¿verdad? Y entonces, por eso es que esos señores, de verdad, de este organismo internacional, se atreven a pronosticar que en el 2021, o sea, este año, la tasa de crecimiento va a andar rondando en el mundo cerca de 6%, en el 2022 4,4%, y si ustedes ven el resto de las economías, las avanzadas y las de desarrollo, con un comportamiento de crecimiento parecido. Obviamente hay que tener cuidado con las cifras del 2021, ¿verdad? Porque recuerden que son tasas de crecimiento respecto al año anterior. Entonces, claro, la tasa del 6,7 que ustedes ven ahí de crecimiento en economías emergentes o economías en desarrollo, está influenciada porque estamos partiendo de una base negativa, ¿verdad? Del año 2020. O sea, por eso es que se observa que la economía pega un gran salto en el 2021 y tiende a bajar consistentemente en el año 2022 y probablemente en el 2023 la tasa de crecimiento no va a ser tampoco del 5, sino probablemente un poquito más baja, porque vuelve otra vez a la realidad. Hay un efecto aquí de base que influye, pero lo importante es que hay un cambio de tendencia, ¿verdad? Hay un cambio de tendencia. La gran preocupación que tienen los economistas y los países en el mundo es la velocidad de la reactivación, ¿verdad? O sea, todos estamos claros de que si reactivamos la economía, y reactivar la economía es que la economía crezca, esto que están ustedes observando, es muy probable, ¿verdad? Es muy probable que ese crecimiento sea explicado por algo, ¿verdad? Y ese algo se refiere a que hay más inversión pública, privada, y más inversión pública, privada significa más empleo, ¿verdad? Significa mejores ingresos, significa mejor recaudación tributaria para el fisco, significa mejor calidad de vida para las personas, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿verdad? Y entonces, pareciera que ese círculo virtuoso, todo lo entendemos muy bien, ¿verdad? El clic del asunto está cómo lograr reactivar la economía, cómo lograr que esa inversión pública y privada se detone para que haya más empleos. Van a ver ustedes que en el caso nuestro, ¿verdad? Tenemos tasas de desempleo todavía muy, muy, muy altas. Ha venido bajando, ¿verdad? Estuvimos en tasas del 25, ahora van a ver por dónde estamos, son cifras las más recientes que publicó el INEC, pero es un elemento crucial, ¿verdad? Ver cómo logramos que hayan las empresas, microempresas, pequeñas, medianas, grandes, inviertan, se desarrollen, crezcan, porque precisamente para poder hacerlo van a ocupar tecnología y van a ocupar personas también para hacerlo. Y eso evidentemente tiene una trascendencia social invaluable. Si uno ve, por ejemplo, por región, ¿verdad? Eso es para más que todo como para que tengan alguna dimensión de que no somos nosotros los únicos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchen aquí a alguien hablar de que necesitamos reactivar la economía, que la crisis nos afectó, no es una majadería, ¿verdad? Es una realidad a nivel global. Por eso es que el elemento de estar siempre entendiendo las tendencias, el entorno económico es fundamental para cualquiera de cualquier organización, porque son elementos que usted no los puede diversificar, son elementos que se le van a presentar y que probablemente afectan su estrategia, afectan sus proyectos, afectan sus proyecciones de excedentes, etcétera. Entonces, pues ahí ven ustedes la zona del euro, Latinoamérica, ven que es de las zonas donde el crecimiento o el decrecimiento en el año 2020 fue el más severo, -7%. Ahorita van a ver ustedes otro gráfico exclusivo para la región, ¿verdad? Y el crecimiento también para el 2021 es moderado, ¿verdad? 4,6, después de crecer 7 para crecer 4,6, en realidad la tasa de reactivación es
relativamente lenta, ¿verdad? Porque vean ustedes que, por ejemplo, economías emergentes de Asia, el gráfico que está a la derecha de color marrón, vean que los asiáticos decrecieron muy poquito, -1, ¿verdad? Y van a crecer fuertemente en el 2021, están creciendo fuertemente en el 2021, principalmente la economía China, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento también necesario de observar y de mencionarles a ustedes, ¿verdad? El mundo, ¿verdad? En lo que está a la izquierda, se espera, como ya vimos, crecer 6 puntos porcentuales, pero nosotros como región, América Latina y el Caribe, va a ser mucho menos que eso. Y eso tiene que llevarnos también a pensar, bueno, entonces la salida del túnel no era como algunos decían hace un año, ¿verdad? No, no, eso es una cuestión de 3 meses, 4 meses, y ya todo va a volver a la normalidad. Eh, Cuando ocurren estas cosas, la última vez que tuvimos una pandemia, que fue precisamente hace como 100 años, el mundo tardó en recuperarse y volver a las tasas de crecimiento natural aproximadamente 4 o 5 años, ¿verdad? Obviamente, estamos hablando de 1920, 1921, estamos hablando de 1919, donde probablemente el tema tecnológico, el tema de desarrollo industrial no es el mismo que el que tenemos en este momento, ¿verdad? Y eso hacía que la economía, pues hace 100 años se reactivara más lentamente. Pero que vamos a llevar por lo menos un tiempito más, probablemente este año y el otro, con un proceso de reactivación relativamente lento, pues no me cabe a mí la menor duda. ¿Será posible la reactivación? Es la pregunta que ustedes probablemente se hacen, ¿verdad? Si hemos entendido, digamos, este hilo que trato de contarles a ustedes. Bueno, eso depende mucho, ¿verdad? De lo que estamos esperando, ¿verdad? De lo que las acciones que hagan los países. En esta gráfica que ustedes ven, que es, me la compartió un colega economista, entonces me parece que es importante entender que no todas las economías se afectaron igual y van a reaccionar igual, ¿verdad? Usted observe que, por ejemplo, Panamá fue desde la zona, la economía más afectada con, con, con la pandemia, evidentemente, por el tema del canal, por el tema del canal de Panamá, con la pandemia nadie circulaba, estaban las fronteras cerradas, el comercio que pasaba por el canal de Panamá, pues prácticamente se detuvo y eso tuvo un impacto directo en la economía panameña fuertísimo. Pero la expectativa de reactivación en el 2021 es mucho más grande de la que tienen otros países. Y en el caso de Costa Rica, que somos probablemente eh, este, solamente por encima de Nicaragua, quien tendría una expectativa de crecimiento más lenta que otros países centroamericanos, ¿verdad? Incluso respecto a América Latina. Entonces, si decíamos que América Latina y el Caribe iban a andar en tasas del 4 y resto, ¿verdad? Nosotros estamos todavía muy por debajo de eso. Estamos esperando crecer ¿verdad? Con muy buena y con muy buen optimismo, cerca del 3% del PIB, lo cual obviamente no recupera lo que hemos decrecido probablemente en el año 2020. Y, y sí pareciera complicado, ¿verdad? No estoy diciendo que no sea una buena noticia, pero va a ser lento, ¿verdad? Y cuando uno ve la tasa interanual del índice mensual de actividad económica, vean que por dicha, ¿verdad? Las rayitas tienden, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A ser positivas, ¿verdad? A partir de prácticamente, hace unos meses para acá, ¿verdad? O sea, de venir con tasas de crecimiento negativas, vean que tuvimos de -6,2% en actividad económica cuando empezó la crisis. Pasamos todo el año 2020 con con tasas de actividad económica negativas, ¿verdad? A tener, ¿cómo se llama? Tasas de crecimiento, ¿cómo se llama? Pues en el IMAE o comportamientos del IMAE con tasas de crecimiento positivas, pero vean que el IMAE, por ejemplo, el definitivo, ¿verdad? En realidad es muy pequeño. Y gran parte, digamos, de lo que ha mantenido este tema ha sido, en el caso principal de el impacto de zonas francas, que se mantuvo, digamos, operando fuertemente, porque hubo actividades económicas que se vieron como muy afectadas, que ustedes conocen, turismo fue una de ellas, sin duda alguna. Eh, ¿Y por qué?
Bueno, porque el efecto de la crisis es diferente, ¿verdad? O sea, este, todo lo que tiene que ver con zonas francas, comercio electrónico, materiales de construcción, alimentos, empieza a mostrar barritas azules, ¿verdad? Vean ahí la industria, digamos, de ciencias de la vida, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con industria de zonas francas, ¿verdad? Las tasas de crecimiento, y vean que tenían, estoy hablando a la derecha del gráfico por ubicación de ustedes, vean ustedes que en el año incluso 2020 tuvieron tasas de crecimiento positivas, ¿verdad? Pero vean las barras rojas negativas en el gráfico, ¿verdad? Hoteles y restaurantes decrecieron 35% y este año que viene, ¿verdad? O sea, en este que estamos, se espera que siga decreciendo todavía más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la economía sigue cerrada, o sea, hay muy poca apertura todavía. Y la pregunta es, ¿pero qué hay poca apertura? Bueno, porque precisamente el tema del contagio, ¿verdad? El tema de que al final de cuentas el impacto sanitario sea más grande que el impacto económico está latente, ¿verdad? Eh, Otros sectores también muy afectados, el tema de comercio, ¿verdad? El tema de infraestructura, ¿verdad? Construcción, prácticamente, ¿verdad? Comercio de vehículos, principalmente construcción privada, han caído pues, muy fuerte en el 2020. Y las barritas azules, ¿verdad? Las que son positivas, vean que las tasas son muy modestas, excepto esos sectores que les conversé hace un ratito, que eran zonas francas y ciencias de la vida, digamos, productos de farmacéuticos, productos médicos, de equipamiento, por razones obvias, ¿verdad? Entonces ahora todos tenemos el aparatito ese para medir el oxígeno, las mascarillas, el alcohol en gel, ¿verdad? Y todos los medicamentos preventivos para no resfriarnos, ¿verdad? Para no contagiarnos, etcétera. Pues eso influye obviamente en que esa industria pues se comporte de manera importante. ¿Por qué es importante esta gráfica, dirán ustedes, para una cooperativa? Las que están haciendo intermediación financiera, por ejemplo. Bueno, porque probablemente yo tengo a dónde están mis asociados, ¿verdad? A dónde están mis, ¿cómo se llama? Mis clientes, si me permiten usar esa palabra, ¿verdad? ¿En dónde nos encontramos nosotros? Vean que Banca y Seguros, que está ahí como en la mitad de la barra, ¿verdad? De la línea, apenas decreció un poquito en el año 2020, pero va a crecer muy poquito en el año 2021, ¿verdad? Entonces, quien espere, digamos, gran cantidad de excedentes, ¿verdad? En una cooperativa, pues bueno, pues, puede haber razones particulares, pero pareciera que no va a ser así, ¿verdad? Pareciera que más bien lo normal, por las razones de la pandemia, es que probablemente, ¿verdad? La cantidad de excedentes, pues no sea tan grande como la de otros años por razones eminentemente pandémicas, ¿verdad? Además, es importante ver bueno, si yo soy una cooperativa abierta o una cooperativa especializada, por ejemplo, en temas agrícolas, pecuarios, yo tengo que saber cómo se encuentra mi sector en el que yo tengo mi manera de operar, ¿verdad? Y hacia dónde está pensando que la economía, pues de ese sector en particular se mueva. Porque si es cierto, si bien es cierto, la pandemia tiene un efecto global, el impacto que tiene sobre cada una de los sectores de la economía y las actividades económicas, como ustedes muy bien lo observan, no es el mismo, es diferente, ¿verdad? Entonces eso es una variable importante. Gráfica obligatoria en una junta directiva, en un consejo de administración, ver esto por lo menos cada 3 meses, ¿verdad? Para que lo consideren, ¿verdad? Un tema importante de la reactivación es la confianza de la gente, el índice de confianza, ¿verdad? Del consumidor. Bueno, por dicha, ¿verdad? Tuvimos episodios, ¿verdad? Vean, agosto, noviembre, donde la confianza se había deteriorado, ¿verdad? Pero sin embargo, vean que todavía no hay, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un índice lo suficientemente alto de confianza. Ya de por sí, el valor del índice, ¿verdad? Andaba por debajo, que es una escala de 0 a 100, 6. En algún momento, en el mejor de los momentos, estuvimos con un índice de 45, ¿verdad? Bueno, la gente es importante porque si la gente tiene expectativas positivas, como decía don Carlos, y yo las tengo, pues eso genera, ¿verdad? Un síntoma importante para la inversión, un síntoma importante, ¿verdad? Y un ambiente diferente para los negocios y, bueno, pues probablemente, ¿verdad? Hace que la economía de algún momento se mueva más rápidamente hacia su crecimiento, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? El tema de las expectativas influye, bueno, la flexibilidad
flexibilización, o sea, cuando usted dice que ya vamos a dejar de estar completamente encerrados, a tener la posibilidad de movernos bajo ciertas limitaciones y todo ese tipo de cosas, pues la expectativa de las personas es, dice, bueno, vamos saliendo poco a poco, pero vamos saliendo. Evidentemente, el proceso de vacunación es un elemento que influye enormemente en el tema de la expectativa de las personas, ¿verdad? El sentirse vacunado eh, no es que le va a evitar no enfermarse, pero la gente se siente más tranquila, se siente más animada a hacer negocios, se siente más animada pues a trabajar, ¿verdad? A invertir, a aperturar algunas cosas en la medida de lo posible, con cautela obviamente, pero, pero definitivamente ayuda, ¿verdad? Y la esperada reactivación económica, que bueno, yo creo que ahí es donde todavía hay una tarea, pues, no tan clara, ¿verdad? De ese norte, y me voy a referir a eso al final de la presentación. Eh, la UCAEP, digamos, la unidad de cámaras de empresas privadas costarricenses, hace también encuestas a los empresarios, ¿verdad? Recuerden que aquí el empresario es importante, ¿verdad? Porque el empresario, de alguna manera, si invierte, si abiertas sus empresas, pues genera empleo, ¿verdad? Y cómo se llama, y eso definitivamente ayuda ¿cómo se llama? Al entorno económico. Ellos también hacen una serie de encuestas y la última, ¿verdad? Ven que ahí la escala es eh, eh, cómo se mantiene percepción general y nivel de confianza, pues efectivamente es una tendencia parecida a la que vimos con la expectativa y con ¿cómo se llama? Expectativas del consumidor. Acá el empresario parece que ha venido mejorando su nivel de confianza, ¿verdad? O sea, un nivel muy bajo todavía, porque si estuvimos en un nivel de 3, o sea, era un pesimismo fatal, ¿verdad? Y ya pues vamos por 4.8, las cifras estas son ya para abril, creo, de este año. Entonces, vean qué importante, ¿verdad? El elemento, porque eso significa que de alguna manera, pues, la economía y la situación va moviéndose. Lo ideal es que esto se sostenga en el tiempo. Uno observa estos índices, se los ve muy variables, que suben y bajan, pues es algo importante de tomar en cuenta de que probablemente el mensaje, la claridad de hacia dónde va este país en materia económica, en materia social, en materia de estrategia de crecimiento, probablemente no es muy clara o tal vez la comunicación no ha sido lo efectiva que se piensa. Donde sí está complicado, y ese resultado sí me preocupa a mí, es si en los próximos 12 meses ellos están pensando aumentar su planilla. O sea, la confianza mejora, pero no están confiados porque el 90%, ¿verdad? Pareciera que no piensa eso, ¿verdad? O sea, como dicen, aquí vamos a esperar a que esto vaya caminando poco a poco y la decisión de hacer y invertir la haremos más adelante, ¿verdad? Cosa totalmente normal después de lo que pasó prácticamente en este país y todos los países en el año 2020, ¿verdad? Algo realmente como nunca visto, ¿verdad? Entonces, esto es importante estarlo mirando, ¿verdad? O sea, no es solamente mi balance financiero de cómo nos fue, de cómo anda la mora, no, no, eso es importante entenderlo, porque si yo tengo asociados que son pequeñas empresas o tengo asociados que trabajan en pequeñas empresas o trabajan en sectores como estos o no trabajan, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo se van a poder reactivar? O sea, el otro día alguien me decía a mí, es que fuimos muy activos en todo el proceso de reestructuración de deudas y apoyo a los asociados. Sí, pero ¿hasta dónde le va a permitir, verdad, sus finanzas hacer eso? ¿Verdad? Porque eso no es eterno, ¿verdad? O sea, y probablemente el refinanciamiento, la reestructuración de los pasivos a los deudores o a los asociados se hizo pensando, bueno, si esto, digamos, a darle una prórroga a este señor por 6 meses o 12 meses, porque está desempleado. Bueno, ojo con esto, ¿verdad? Pareciera que puede ser que en algunos casos nos vayamos a quedar cortos y por eso hay que estar atentos, ¿verdad? A esa persona a la que le dimos una prórroga, le estamos dando un apoyo financiero que a mí me parece legítimo y correcto y además no esperaba menos, ¿verdad? Que se diera por parte de las cooperativas y otras organizaciones financieras, no esperaba menos, pero hay que estar analizando, no hasta que pase la prórroga y llamar a decir, a partir del otro mes usted empieza a pagar. Le dice, pues si uno ha conseguido trabajo y si la cosa se le ha complicado,
no me voy a esperar hasta el momento en el cual tengo que ir a cobrarle para preguntarle, ¿verdad? O sea, debemos analizar probablemente a toda esa gran población a la que se le ha refinanciado, reestructurado la deuda mucho antes, mucho antes. Eso es gestión de riesgo de crédito. No simplemente ir a ver el resultado al final de mes si al final del mes si la mora aumentó o se mantuvo. Eh, es hacia dónde vamos, no por lo que pasamos. Ok, si existe un buen momento para hacer inversiones de la empresa, no les digo nada. Vean, la gráfica es simplemente parecida a lo que ustedes observan. Eso significa que probablemente la reactivación va a irse dando lentamente, no tan rápido como algunos quisieran, ¿verdad? Y aquí el tema de la percepción es cómo logramos que los empresarios se animen, ¿verdad? ¿Cómo logramos que la gente tenga más optimismo? Bueno, yo soy de la idea de que cuando hay una agenda clara de reactivación económica, probablemente esas expectativas no es que cambien mucho, pero probablemente en el tiempo van cambiando, ¿verdad? Y aceleran obviamente el proceso de reactivación de la economía. Y cuando le preguntan a estos señores, ¿a dónde cree usted que debe eh, plantearse el tema de la reactivación de la economía de Costa Rica, ¿verdad? Vean qué interesante, ¿verdad? Vean que los tres grandes temas es buscar eficiencia en el gasto público. Ese tema es para abrir un seminario de 3 días, don Carlos y Dilson, ¿verdad? Hablar de eso aquí es complicado, no tenemos tiempo y además nos perderíamos, ¿verdad? Reducción decidida de los ¿verdad? O sea, aquí probablemente es hacer más fáciles las cosas, probablemente más automatizadas, ¿verdad? Con apoyo a tecnología, pero la más importante es mejorar el acceso al crédito productivo, ¿verdad? Y de ese tema vale la pena reflexionar un poquito, ¿verdad? Porque pareciera como que cuesta mucho pedir crédito. Eh, y entonces uno dice, pero el Banco Central puso unas líneas de crédito, unas disponibilidades ahí para facilitar, le ha dado liquidez a los bancos y a las entidades financieras, pero ¿por qué no ha sucedido eso? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿verdad? Yo tengo mis hipótesis, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué han hecho las entidades financieras con todos esos accesos de liquidez, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Y por qué lo están haciendo también. Pero me parece que es importante porque pareciera que el empresario que se le paró la máquina el año pasado, ¿verdad? Que no pudo, tuvo que cerrar por motivos de sanidad pública, en este momento encuentra dificultad para que le permitan financiarse para volver a operar la máquina. O sea, yo no quisiera pensar de que es que estamos analizando la situación del 2020 para tomar una decisión de prestarle o no plata a alguien a partir de ahora, porque sería una grave deficiencia de análisis de crédito, ¿verdad? Obviamente, si usted revisa lo que pasó a esa empresa, ¿verdad? El año pasado, no porque eran malos empresarios, sino que la pandemia los volcó y tomó eso para decidir si la persona tiene capacidad de pago, pues eso es un análisis completamente erróneo, ¿verdad? O sea, hay que analizar el futuro, hay que animarse a revisar la expectativa y eso sí es rigurosidad, no porque llegue alguien y le diga, mire, no, si yo estoy ya ahorita empiezo a operar y yo voy a crecer y voy a... No, no, quiero ver números, quiero ver cifras, quiero ver proyecciones de flujo de caja, quiero ver su modelo de negocio, quiero ver cómo usted, empresario, se reinventó, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque el acceso al crédito no debe entenderse como que me regalen crédito, como que me den crédito, ¿verdad? De gratis, porque no funciona así. Acuérdense que la plata probablemente que ustedes le prestan a otras personas es de sus mismos asociados, ¿verdad? Y entonces hay que velar porque esos créditos de alguna manera se puedan, ¿cómo se llama?, restituir y pagar, ¿verdad? Pero tampoco se vale, ¿verdad?, pensar erróneamente de que para poder darle crédito a alguien me voy a basar en la historia del 2020 porque si no, entonces sencillamente no le va a dar crédito a nadie. ¿Sí? Porque probablemente hay gente que no pagó, gente que se atrasó, gente que de alguna manera quedó desempleada y la pregunta es, ¿cuándo esperamos que salga del desempleo? Y si apostamos, financiarlo, apostamos, refinanciarlo, es una decisión importante. Pero les dejo aquí lo que piensan los que demandan el crédito, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Eh, eh,
la tasa del COVID, ¿verdad? Bueno, el fenómeno sanitario hace que no tengamos una expectativa, digamos, de crecimiento que venga a reponer lo que se perdió en el 2020. Bueno, no todos los países lo logran, ¿verdad? Nosotros somos parte de una gran cantidad de países en el mundo que va a tener un problema de recuperación, pero nada más para que ustedes vean, como dice acá esa estimación, la COVID nos va a hacer perder 4.000 millones de dólares de ingresos reales. O sea, eso se destruyó de la economía. Eso es mucha plata. 4.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero, ¿verdad? Esas son cifras del Banco Central. Vale recordar. Y los sectores, aquí tenemos unas gráficas, es el mismo gráfico que vimos hace un rato, pero solo que con números, ¿verdad? Vean ustedes, ¿verdad? Los impactos brutales, ¿verdad? Que tienen esto. Esto ya lo mencioné hace un rato. Entonces, y los factores disímiles que hay respecto a lo que puede estar pasando. Vean que hotelería y restaurantes, que aún el decrecimiento que tuvo en el 2020 y que probablemente va a tener en el 2021, vean que en el 2022 probablemente la actividad económica que va a tener la mejor tasa de, digamos, de reactivación, si se puede llamar así, o de actividad económica en el país, ¿verdad? 13.4, no sé si lo logran ver ahí en la línea, ¿verdad? Entonces, probablemente si usted le quiere dar crédito a un hotelero, tenga la seguridad de que probablemente en el 2021 no le va a ir muy bien a ese señor todavía. Pero usted no le puede decir, venga en el 2022, porque en el 2022 usted ya va a estar muy bien. De ahí probablemente no va a llegar ese señor, pero ¿de qué va a vivir en el 2021? O sea, aquí la apuesta es una apuesta de mediano y largo plazo. O sea, quien está esperando recuperar a deudores en 6 meses está equivocado. Y eso es importante, ¿verdad? Porque todas esas políticas de refinanciamiento y todas las prórrogas que se dieron probablemente, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Vamos a tener que reflejarlas en los balances en algún momento, ¿verdad? A no ser de que se permitan hacer más prórrogas o más refinanciamientos, ¿verdad? A esos deudores, porque a algunos les va a costar todavía en el año 2021. Yo me acuerdo entidades financieras que hacían refinanciamientos a 3 meses y decía, bueno, o sea, cada quien hace y resuelve el problema como quiere, pero muy probablemente eso no es la realidad. Habrán otros que probablemente tengan menores problemas, digamos, gente que presta a personas del sector público, probablemente esto no ha tenido problemas en materia de desempleo, ¿verdad? Ahí el problema es otro, ahí el problema es el sobreendeudamiento de la gente, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Puede ser que tenga, si es una cooperativa abierta y hay gente que está vinculada a sectores afectados como estos, sin duda alguna puede tener alguna implicación. Muy bien. El tema de la reactivación es de decir, bueno, creemos más empresas, pero ahora que estamos inmersos en la OCDE, ¿verdad? Un tema muy popular en los últimos días, vean que nosotros somos de los países en donde cuesta crear una empresa más que en otros lados. ¿Verdad? Entonces, el tema de los trámites excesivos y un montón de cosas, ¿verdad? Pero aquí no se trata de que hagamos las cosas sin regulación, no, se trata de hacerlas de una manera racional, creo yo, pero vean comparado con otros lados, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve que una empresa decide cerrar e irse por otro lado, ¿verdad? Porque los costos los están ahogando, bueno, eh, volver a atraer una compañía a Costa Rica, pues pareciera importante, ¿verdad? De anotar porque, no sé, yo no he tenido en mi vida profesional, no me he metido hace muchos años a revisar cuánto cuesta, ¿verdad? Constituir una empresa en materia de trámites, pero las líneas y las barras que ustedes observan ahí no me deja ninguna duda de que probablemente aquí abrir una empresa con todas las formalidades que exige, que ahí sí debe ser muy costoso, muy lento, muy caro, y eso obviamente eso es como poner, ¿verdad? Eh, un veneno para ahuyentar empresarios, ¿verdad? Porque probablemente el empresario, el que quiere hacer emprendimientos, el que quiera desarrollar, y no estoy hablando de empresas grandes, estoy hablando de empresas pequeñas, medianas, ¿verdad? Eh, de, eh, eh,
probablemente se aburre y dice, "Ey, aquí va a ser imposible, ¿verdad? O sea, los costos que eso implica. Y yo no quiero aquí decir que no se han hecho esfuerzos en Costa Rica para eso. Yo sí debo reconocer que desde hace muchos años, ¿verdad? Creo que el Ministerio de Economía, o sea, han estudiado el problema, pero nos falta mucha carrera por caminar todavía. Si ustedes observan ahí, queridas señoras y señores que me escuchan, ¿verdad? O sea, pareciera que somos muy expertos en trámites, ¿verdad? Y esto, y probablemente trámites todavía en el mundo del papelito, ¿verdad? Cuando digo el mundo del papelito, como que nos da miedo trascender hacia el mundo tecnológico, hacia el mundo más, ¿cómo se llama? Eh, Automatizado, que además es mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho más seguro, ¿verdad? Algo de lo que trajo la pandemia, y ustedes son conscientes de eso, es que la disrupción tecnológica es fundamental, ¿verdad? O sea, el otro día estuve viendo unas cifras, no las tengo acá, eh, de cuántas personas dejaron de ir a una sucursal de una entidad financiera en Costa Rica. La disminución fue cerca del 75% en el año 2020, ¿verdad? O sea, porque la gente resolvía sus problemas por medios digitales, ¿verdad? Ya pensar, digamos, de que todos quieren ir a la entidad a hacer sus trámites, probablemente lo hagan, pero no tan frecuentemente. Entonces, muchos de los trámites, ¿verdad? Si queremos ayudar, ¿verdad? A que la economía se reactive, es un compromiso que todos los tenemos, deberíamos tratar de que las cosas sean mucho más fáciles, con mucho sentido común, y no simplemente pensar de que es que toda la vida hemos pedido eso, y como toda la vida lo hemos pedido, tenemos que seguirlo pidiendo, ¿verdad? Yo pienso que esa discusión es una discusión importante que hay que terminar de zanjar. ¿Por qué? Porque mientras no hagamos eso, realmente, perdón, disculpen, mientras no hagamos eso, pues las cosas van a seguir siendo complicadas, ¿verdad? No, no logramos reactivar la economía, el desempleo sigue siendo alto, ¿verdad? 17.7% cerró el dato último que vi el INEC del trimestre marzo a mayo, ¿verdad? Donde las mujeres, vean ustedes qué terrible, ¿verdad? El desempleo es de 24% en el tema de las mujeres, ¿verdad? Estamos hablando de 431,000 desempleados. Eso es mucha gente, ¿verdad? Eso es mucha gente. Y entonces, alguien puede pensar, bueno, yo no soy afectado por el tema del desempleo. Bueno, ten cuidado, ¿ah? Porque si la economía, ¿verdad? No se reactiva, probablemente, ¿verdad? La cosa se puede enredar aún más y usted va a terminar indirectamente siendo afectado por este fenómeno. ¿Por qué? Porque probablemente las tasas de interés van a empezar a subir, probablemente la economía se va a terminar de estancar, ¿verdad? Probablemente va a pasar muchas cosas, la tensión social, un montón de situaciones, ¿verdad? Y esto no nos sirve a nadie, ¿verdad? Y entonces yo sí creo, ¿verdad? que este tema es un tema importante. Alguien puede decir, pero Javier, es que viene bajando, ¿verdad? Claro, claro, viene bajando, pero en la historia de bajar la tasa de desempleo yo la vengo escuchando desde hace 20 años en Costa Rica, ¿verdad? Eh, si alguien me pregunta qué es una tasa de desempleo, digamos, razonable en un país como el nuestro, para mantener una tasa de crecimiento sostenible, debería ser de 6-7%. Estamos 17%, y antes de la pandemia, perdonen, estábamos en 13-14%, o sea, tampoco, ¿verdad? Es que andábamos muy bien, ¿verdad? Y si le sumamos el subempleo, recuerden que el subempleo son personas que trabajan a jornadas parciales, con niveles de calificación más baja. Entonces, por ejemplo, que un economista, porque no consigue trabajo, se pone a manejar taxi con todo el respeto, ¿verdad? De los taxistas. Mi padre era taxista, para que sea cooperativista, taxista, para que ser claro, ¿verdad? Papá, obviamente la remuneración de acuerdo a la calificación profesional de alguien que terminó una universidad manejando un taxi, ¿verdad? Pues eso se considera subempleo. ¿Y cuánto está el subempleo? 12.9%. O sea, si sumamos el desempleo más el subempleo, estamos hablando de 745,000 personas con problemas en materia de empleo. Eso es muchísima gente. Bueno, y eso es un tema que va muy de la mano de la reactivación. ¿Por qué siempre vinculamos el tema de la reactivación con la problemática fiscal? Bueno, porque si el gobierno no resuelve su problema fiscal, y no lo resuelve, no estoy diciendo que tenga déficit cero,
eso nadie lo ha dicho, me parece que el que diga eso está un poquito desubicado, pero probablemente tiene que manejar un déficit fiscal razonable. La presión fiscal termina de ser el toque de gracia a la economía, porque cuando hay presión fiscal significa que el gobierno no tiene los ingresos suficientes para poder honrar sus gastos, pues va a tener que buscar la manera de fondearse, y buscar la manera de fondearse significa que va a tener que elevar las tasas de interés, ¿verdad? Y elevar las tasas de interés hace que entonces el tema este que vimos del financiamiento que anda buscando la gente, los empresarios, los microempresarios, se va a volver más caro y probablemente va a ser más difícil que los señores empresarios puedan emprender sus proyectos, los microempresarios lo puedan hacer también, pero peor aún, no van a contratar personas. Y entonces la lámina anterior que hablábamos de niveles de empleo, pues todavía va a ser más dramática. Entonces, esa lógica es una lógica totalmente racional. Ahí no hay nada de sesgo ideológico ni nada. O sea, eso es como que usted en su casa, ¿verdad? No le alcanza el presupuesto, ¿verdad? Y tiene muchos gastos con respecto a sus ingresos. O buscamos generar más ingresos o buscamos reducir más gastos o ambas cosas. Porque si no, entonces vamos a tener que empezar a endeudarnos para poder sobrellevar ese déficit de caja que tenemos, y ese endeudamiento lo vamos a tener que pagar en algún momento, y lo va a tener que pagar la familia en el tiempo. Si no administra bien ese problema, va a tener un problema todavía más grave. Y entonces, sí, ¿verdad? Se nos juntó, como decía un amigo mío, el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? Porque veníamos con una situación fiscal ya complicada previo a la pandemia, de un problema que además no se gesta en un año a otro, es un problema que se viene heredando, digamos, desde hace varios años, ¿verdad? Y viene el tema del COVID, que hace que indirectamente, pues, el tema fiscal se acentúe todavía más. ¿Por qué? Porque ante la situación de la pandemia, ¿cuánto ha tenido que gastar el gobierno, verdad? Para poder comprar vacunas, para poder comprar equipamiento médico, para poder pagar jornadas extraordinarias a los doctores, ¿verdad? Cosas que naturalmente hay que hacerlo. Y probablemente cuánto estímulo fiscal ha tenido que dar también el gobierno, ¿verdad? Para poder, los famosos, ¿cómo se llamaban acá? Bonos proteger, creo que se llamaban, ¿verdad? Eso en todo el mundo ocurrió, ¿verdad? La economía de Estados Unidos, por ejemplo, fueron billones de dólares los que tuvo que inyectar la economía desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? Pero no es lo mismo cuando tienes una problemática heredada que cuando no la tienes, ¿verdad? Y eso de alguna forma, vean qué complicado el entorno, ¿verdad? Que eso genera. Y nosotros, bueno, esta es una tabla muy complicada, pero lo que les quiero decir es que si ustedes ven nada más la laminita ahí la parte de arriba dice ingresos totales, vean lo que representaban los ingresos tributarios en el 2019, lo que representaban en el 2020. 14%, 13% de este país. ¿Es una carga tributaria excesiva o no excesiva? En los países, hay países que tienen cargas tributarias del 5%, un poquito más altas, incluso algunos en Europa. Bueno, aquí alguien podría decir, bueno, podría haber, pero el problema es que usted pone más impuestos, para que ustedes entiendan la circunstancia. ¿Impuestos a quién le va a cobrar usted si las empresas no están generando, si las personas no están trabajando? Pareciera que el tema de más impuestos tiene que ser muy focalizado hacia sectores que tengan capacidad de generación de ingresos, y hay que tener mucho cuidado también, porque si usted graba a esos sectores que generan ingresos, puede ser que haga inviable el negocio también. Entonces, es un tema difícil de resolver, no está fácil. Y los gastos totales, vean, por eso déficit, ¿verdad? Respecto al PIB, tradicionalmente, ¿verdad? Al menos en 2019-2020, era muy por encima respecto a nuestros ingresos. Ya que en el 2007, si ven la tercera columna, los ingresos totales representaban, ¿verdad? Más proporción del PIB de lo que eran los ingresos. O sea, este deterioro fiscal ha sido un proceso prácticamente en los últimos 12, 13 años, acentuado, y quiero aclararlo así, por la pandemia. Entonces, a este tema hay que buscarle una solución, ¿verdad? Y la solución probablemente viene o debe discutirse como tal lo mismo presente el Ministerio de Hacienda por el control, digamos, probablemente financia el gobierno, ¿verdad? Porque del déficit que tiene el gobierno, el pago de los intereses es casi el 60%, monumental, ¿verdad? Porque la deuda ha ido creciendo.
como les decía hace un rato, el ejemplo de la familia. Usted empezó a endeudarse para cubrir una necesidad de déficit de caja y siguió endeudándose, endeudando y terminó sobreendeudado. Entonces, cuando en Costa Rica hablamos de problemas de sobreendeudamiento, a veces la gente dice "Sí, es que las personas están sobreendeudadas". Sí, pero el gobierno sí está sobreendeudado. Se los puedo decir yo o ustedes lo pueden detectar viendo las cifras. Bueno, entonces, ese tema no se resuelve de la noche a la mañana. Ese tema requiere una agenda de gestión de política fiscal de mediano plazo. Y es aquí donde probablemente, ¿verdad? El tema político, yo no soy político, ni me gusta hablar de política, se vuelve importante, ¿verdad? ¿Será capaz, digamos, los candidatos, los que vienen ahora a postularse para ser presidente de este país, a plantear una agenda, digamos, de resolver el tema fiscal a mediano plazo? ¿Se comprometerán con eso? ¿Verdad? Eso es muy importante porque los análisis o ajustes fiscales de shock nunca han servido en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Nunca han servido en ninguna parte del mundo. O sea, usted terminó aplicando una medicina peor que la enfermedad. Estas cosas, y por la estructura fiscal que tiene este país, requiere un proceso gradual, me parece a mí, en mi opinión personal, de cómo precisamente usted puede irle dando vuelta a ese problema. Es una mezcla probablemente de control de gasto en cierto tipo de gastos, ¿verdad? Es una mezcla de mejorar la recaudación, es una mezcla que probablemente algunos deben tributar más de lo que ya tributan, ¿verdad? Es una mezcla de ser inteligente y tener una política clara de manejo del financiamiento, del endeudamiento. Cuando digo inteligente no era que eran tontos, sino que inteligente significa con estrategia, ¿verdad? Con una estrategia muy bien pensada, muy bien estructurada para poderse financiar, porque el déficit creo que nos va a acompañar bastantes años. Entonces, ¿cómo nos vamos a financiar? Pero financiémonos buscando la mejor condición financiera, buscando la mejor manera de poder generar, ¿verdad? No una presión excesiva. A ver, si usted tiene una deuda muy grande y se endeuda 3 meses a los 2 meses y medio, usted está todo estresado porque tiene que ir a pagar. No es lo mismo endeudarse probablemente a más largo plazo, pero tampoco va a ir a pagar un capricho de tasa de interés a largo plazo. Va a ocupar, ¿verdad? Endeudarse en el corto, endeudarse a largo plazo con una tasa razonable, accesible a su financiamiento. Ustedes me entienden, los que son financistas, me entienden de qué estoy hablando. Es como que un deudor llegue a pedirles a ustedes que reestructuren sus deudas, ¿sí? Pero lo ideal es que el deudor nos termine pagando, no tener que sacrificarlo. Y entonces hay que buscar el modelo financiero, el modelo en donde diga, sí, este señor, vamos a esperarnos a los 3 años, ya vamos a empezar a retribuirnos, ¿verdad? Tenemos que esperar en el momento. Ven que la lógica es muy parecida, muy similar, ¿verdad? La tasa impositiva, ¿verdad? Porque ahora que hablamos de los impuestos, Costa Rica, vean, es un 58%. Cuando usted le suma cargas sociales, impuestos, 58%, ¿verdad? Los argentinos van 106 y tienen problemas fiscales, ¿verdad? Para que vean que no necesariamente es un tema tributario, ¿verdad? Hay países que tienen sostenibilidad fiscal, Singapur, ¿verdad? Canadá, ¿verdad? Chile, y con niveles de, ¿cómo se llama?, de tasas impositivas y cargas sociales mucho más bajas que las nuestras, ¿verdad? Entonces no es un tema de decir, vamos a poner más impuestos, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Ya para terminar este tema fiscal y poder avanzar en otros temas, porque ya el tiempo me está capturando y no quiero aburrirlos mucho, ¿verdad? Vamos a tener que mirar esto en el corto y mediano plazo, ¿verdad? Ven que ustedes en el 2022 las proyecciones que hace, digamos, el Banco Central, es que probablemente vamos a andar todavía con un déficit de 5.6, ¿verdad? Mientras que tuvimos en el 2020 ¿cómo se llama? Perdón, un 4.7, en el 2020 nos un 8.7, o sea, vamos a tardar, si el programa financiero del gobierno que ha planteado, ¿verdad?, que tiene que ver con algunos empréstitos, algunos mecanismos que está haciendo para de alguna forma generar mayores ingresos, ¿verdad? Se dan, pues, por ciento del déficit. Igual depende de muchas acciones que tienen que, ¿cómo se llama? Hacerse. Aquí la pregunta es, cuidado con el síndrome preelectoral, ¿verdad? Cuidado con decir, bueno, no creo, ¿verdad? No tengo señales de que eso vaya a pasar, pero sí a veces ha pasado en años anteriores, en algunas ocasiones, en este país y en todos, ¿verdad? Que cuando ya es el final del gobierno, pues la disciplina fiscal se aborda, o cuando viene alguien al poder o viene alguien al gobierno, no menciona con claridad este tema.
por asuntos políticos, populistas, y anuncia cosas que son totalmente inviables, ¿verdad? O sea, eh, eh, eso hay que analizarlo con mucho cuidado. La política monetaria me parece que tiene que seguir siendo consistente y responsable, y cuando me refiero a eso, el Banco Central ha tratado de mantener unas tasas de inflación controladas. Eso es una buena noticia, ¿verdad? Los americanos en este momento, por todos los programas de impulso a la economía y mayor gasto, ¿verdad? Y mayor inversión, están ya, digamos, algunos preocupados porque la inflación está llegando a 4 puntos porcentuales. Los americanos en promedio en la historia han tenido inflaciones que rondan entre el 1, menos del 1%, 1,5%. Bueno, ¿por qué es un problema en inflación? Porque a la par de la inflación, como ya lo saben ustedes, pues viene un aumento de tasas de interés probablemente. Y en eso yo creo que nuestro Banco Central, y los anteriores, creo que han sido, como ustedes observan, relativamente responsables en mantener el control monetario ¿cómo se llama? En buen control. Las tasas de interés han sido las más bajas históricamente. Yo no me acuerdo, cuando yo estudiaba en la universidad, eh, la tasa básica andaba por 35%, nada más imagínense ustedes, ¿verdad? 35%. Hoy cuando yo veo una tasa básica en estos niveles como los que ustedes miran acá, pues nunca lo hubiera apostado, ¿verdad? Bueno, eso es parte, digamos, de un esfuerzo importante y una claridad en eso. Que se mantengan ahí, no estoy tan seguro. Probablemente en algún momento van a empezar otra vez a subir, ¿no? Niveles muy elevados, pero yo creo que en la medida que la economía empiece a reactivarse, pues es probable, ¿verdad? Que esa demanda de fondos prestables haga que las tasas pues tengan a subir un poco, ¿verdad? Lo que sí pareciera preocupante, ¿verdad? Eso es un tema de bancos, Estado privados, puedo poner también el de las cooperativas, no lo puse, no sé por qué se me olvidó, es ¿qué está pasando con toda esa liquidez que ha habido en la economía? Bueno, las inversiones, ¿verdad? Esas son variaciones, ¿verdad? Marzo 2020, 2021. Las variaciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que ha habido en el balance, muestran un crecimiento enorme en inversiones de corto plazo en los bancos. O sea, la liquidez, lejos de canalizarse al crédito, ¿verdad? Se ha ido a canalizar principalmente a inversiones, ¿verdad? De hecho, vean que en el caso de los bancos públicos y privados, el crédito se redujo un 4% entre marzo de 2020 y marzo de 2021. ¿Ok? Y las inversiones, o sea, la liquidez de las entidades financieras ha aumentado en niveles casi. Y esas inversiones, ¿verdad? Que están colocadas en el Ministerio de Hacienda, Banco Central, ¿verdad? Están asociadas a un aumento en captaciones a la vista. O sea, las personas han dejado de invertir a plazos medios, a plazos largos, y prefieren estar, como dicen, cash, ¿verdad? Prefieren estar en efectivo. ¿Y por qué eso? Por la expectativa. La gente tiene temor, la gente dice, yo prefiero tener la plata en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, inversiones muy, muy de corto plazo, porque en cualquier momento las voy a ocupar, porque estoy desempleado, porque no sé qué va a suceder, porque no tengo claro hacia dónde se mueve la economía. Eso amarra el balance bancario, porque los bancos, ¿verdad? Las entidades financieras tienen obligaciones de corto plazo, y si prestan la plata muy agresivamente, y de alguna forma la economía no se comporta con esa perspectiva de crecimiento, probablemente les van a demandar dinero y pueden haber aquí un problema de liquidez, ¿verdad? O sea, de que los que tienen el dinero a la vista quieren sacar el dinero y ese dinero esté prestado. Entonces, eso no es lo más conveniente en un balance financiero de cualquier entidad, sin duda alguna, porque la rentabilidad probablemente de esa cooperativa, de ese banco, va a disminuir de manera importante. No es lo mismo estar colocando dinero a crédito que estar colocando dinero en inversiones, sin duda alguna, ¿verdad? El margen financiero definitivamente sufre. Pero más que eso, ¿verdad? Más que eso, ¿verdad? El punto importante es que esto tiene que revertirse en algún momento. ¿Y cómo logramos revertirlo? Bueno, cuando efectivamente las personas que ahorran más confianza inviertan a más largo plazo. Pero para invertir a más largo plazo, ya los voy a cansar con esa historia, usted ocupa señales positivas, reactivación de la economía hacia adelante, mejor de lo que probablemente están percibiendo.
Bueno, esto es prácticamente lo mismo. No voy aquí porque ya estoy con el tema, ¿cómo se llama? Con el tiempo un poquito ajustado. El tema de cuántos créditos se reestructuraron por mes, ¿verdad? El porcentaje de la cartera reestructurada por mes, ¿verdad? O sea, ha venido disminuyendo, pero ven que en el 2021 empezamos otra vez a reestructurar carteras. Eso significa que probablemente a algunos que lo habíamos reestructurado no les dio la cuerda, ¿verdad? No les dio la cuerda en el 2020, nos damos cuenta que todavía hay que seguir reestructurando, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos tasas importantes, ¿verdad? En el 2020, empezando la pandemia en Costa Rica, el 24% de la cartera reestructurada, ¿verdad? La pregunta es si todo eso era pandemia o era otra cosa, ¿verdad? Porque de ahí, eh, eh, esperar, digamos, de que en un mes sea suficiente información para reestructurar tanta cartera. Pero bueno, aquí el punto esencial es que el porcentaje es importante y eso en algún momento se tiene que reflejar en el balance de la entidad. O sea, este fenómeno usted no lo va a poder seguir haciendo permanentemente, ¿verdad? Porque de alguna manera llegará un momento donde entra en duda la capacidad de pago de la persona y si realmente va a tener la capacidad de pago en algún momento. Eso es una variable importante de análisis de riesgo de crédito, sin duda. Unas conclusiones finales, porque ya el tiempo me capturó, ¿verdad? Muy puntuales. El paciente está delicado con signos de recuperación lenta. Ese es, digamos, ¿cómo se llama? Mi diagnóstico económico sanitario. No, yo siento que el paciente no está, ¿cómo se llama? En una situación caótica, pero sí está enfermito, ¿verdad? Y está enfermito y se va recuperando lentamente, ¿verdad? Y eso significa que cuando alguien se recupera lentamente es vulnerable, ¿verdad? Vulnerable a volver a caer y ponerse más delicado. Y esa vulnerabilidad depende de una serie de cosas que voy a mencionar hacia adelante. Si queremos que se recupere, tal vez un poquito más rápidamente, pero que la recuperación sea consistente, ocupamos en el corto plazo las decisiones fiscales busquen necesariamente la mejor liquidez y las condiciones de fondeo del gobierno. Yo creo que en ese tema, ¿verdad? Cuando uno ve lo que el Ministerio de Hacienda ha hecho y la participación que ha tenido en la subasta, pues eso resuelve parcialmente ese problema. Eh, el hecho de que haya un acuerdo con el fondo y aquí, independientemente de quién sea el acreedor, porque alguien puede decir, es que el fondo, no, no. Yo creo que aquí es un tema de cuánto nos cuesta el financiamiento y las condiciones de financiamiento, dada la situación fiscal que tenemos, un déficit de 8.7% del PIB en el 2020, nunca lo habíamos tenido. O sea, es una situación delicadísima desde el punto de vista de caja. Podría implicar que de un pronto a otro se paralice el Estado y no haya para pagar los salarios de los empleados públicos, cerrar instituciones, ¿verdad? Eso es lo que significa un déficit de esa magnitud, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sea el fondo, quien sea, en realidad a mí particularmente no me preocupa las condiciones financieras, pero además, perdonen, me preocupa que alguien, ¿verdad? Piense que con eso ya se resolvió la tarea, ¿verdad? O sea, me parece que eso no resuelve la tarea, eso te resuelve parcialmente el problema. Es como que alguien aparezca y le diga a usted, yo le voy a ayudar a pagar la mensualidad de la casa este mes. Le resolvió parcialmente la tarea, pero el mes siguiente quiere pagar la casa otra vez, ¿verdad? Y por eso se ocupan soluciones estructurales, ¿verdad? Y esas soluciones estructurales, por eso les digo, a mi juicio, no son de corto plazo, no las va a ver en el corto plazo quien las proponga, probablemente las va a ver en el mediano y largo plazo, y ahí el compromiso político de tomarlas es fundamental, ¿verdad? Porque probablemente, digamos, si se tomaran decisiones de temas de ingreso, de gasto, o ambas, ¿verdad? Probablemente el beneficio o el valor agregado de esas decisiones, si son congruentes y racionales, las vas a mirar probablemente en 3 o 4 años. Y probablemente, si sos el gobierno que las está proponiendo, quizás no las vas a ver. Quizás te vas a llevar el desgaste político de ser el que propuso reajustar impuestos que a nadie le gusta, reducir gasto público que a mucha gente no le gusta tampoco, ¿verdad? O ambas, todo es el desgaste político, la impopularidad, y eso, ¿verdad? Probablemente a los que toman decisiones de política no les hace mucha,
mucha simpatía, ¿verdad? Pero la implicación de no tomar las medidas, a mí me parece que sí es serio, ¿verdad? Yo creo que por eso el no tomar decisiones de un problema tan estructural como este, me parece que es fundamental. Segundo, somos muy caros, ¿verdad? Nosotros tenemos un país que somos un país caro y entonces aquí es urgente la revisión de la estructura de costos, ¿verdad? Porque si no revisamos desde el punto de vista microeconómico los costos, tramitología, automatización, probablemente vamos a tener que hacer el ajuste de la estructura de costos, viene por un ajuste cambiario, ¿verdad? De la manera, voy a decirlo, pero una de las maneras más fáciles de mejorar la competitividad es devaluando la moneda local, ¿verdad? Porque entonces nos hacemos relativamente más baratos respecto a otras economías de la región, pero ese no nos gusta, ¿verdad? O sea, todos sabemos las consecuencias de un ajuste cambiario. Vuelvo a repetir, entonces, ¿cuál dosis y cuál medicina quiere tomarse usted? ¿La del ajuste cambiario severo o el revisar a conciencia como país la tramitología, todo lo que eleva los costos para hacer las cosas en este querido país que tenemos nosotros? ¿Cuál medicina se quiere tomar? Yo probablemente me pregunto, yo prefiero la segunda, ¿verdad? Es como el tema fiscal. ¿Qué prefiere usted? ¿Verdad? Que no tengamos capacidad como Estado para mantener las instituciones que financiamos, los proyectos de educación. ¿Qué prefiere eso? Y no son amenazas, son realidades, ¿verdad? O prefiere sacrificarse, ¿verdad? Que algunos sacrifiquen más que otros, evidentemente, ¿verdad? Porque aquí es un asunto obvio, ¿verdad? Que es así, progresivo, proporcional, y probablemente hagamos lo segundo porque lo otro significa una consecuencia mucho más acelerada. Y para eso probablemente tenemos que ser más agresivos como país en tecnología y automatización, todos, y no esperar que el gobierno sea el que lo haga. Yo creo que las instituciones financieras tienen que llevar la batuta en todos los temas de tecnología y automatización, ¿verdad? O sea, sin duda alguna. Se habla de la educación, yo doy clases en la universidad por muchos años, ¿verdad? Yo tal vez, no sé, siento que al menos en donde, en escuelas donde he impartido clases, se trata de mantener siempre una buena calidad de la educación, pero sí, sí noto, digamos, y lo he dicho, después de 25 años, que los estudiantes que me llegan, ¿verdad? A mis cursos de la universidad, no llegan con la misma calidad que probablemente tenían los de hace 10 o 15 años. Y algo ahí debe haber o algo debe estudiarse sobre eso, ¿verdad? Pero más que ir a revisar problemas, aquí lo importante es que la educación probablemente tiene que reinventarse para ser más competitivos, para ser precisamente mucho más adecuados a las realidades de este mundo. La pandemia vino a acelerar un proceso de tecnología, ¿verdad? De automatización y de digitalización tremenda. Y eso, sin duda alguna, influye tremendamente en la competitividad. Entidades financieras o entidades cooperativas probablemente deberían estar pensando en ser mucho más automatizadas, tecnológicas, para beneficiar a sus asociados, pero también para poder generar más excedentes, para ser más eficientes, sin duda alguna, ¿verdad? Yo creo que el mundo aquel de que voy a crecer con tantas sucursales o tantas oficinas debería, a mi juicio, ser, digamos, reflexionado con cuidado. Y reactivar la economía, ¿verdad? Ya lo dije, ¿verdad? Si no hay inversión productiva, no hay empleo. Si no hay reactivación, no hay ingresos fiscales, ¿verdad? Y el tema no se sustenta simplemente en tener las tasas de interés bajas, porque vean ustedes por dónde anda la tasa básica, vean ustedes por dónde anda, ¿cómo se llama? Eh, la tasa de política monetaria. Nunca hemos tenido eso. Entonces hay algo más. No es solamente decir, vea, el costo de financiamiento es bajo, es que probablemente la tecnología crediticia tiene que revisarse, ¿verdad? Y el tema a mí, como les digo, es una hipótesis, me preocupa que estemos tomando decisiones basadas en lo que pasó en el 2020 con los deudores. Ah, no, es que a usted le fue mal, usted no tiene capacidad de pago. Bueno, y así nunca le vas a dar crédito a nadie, ¿verdad? Me parece que hay que echar una mirada, ¿verdad? Estas opciones de banca de fomento y fondo de avales pueden ser útiles, ¿verdad? Por aquello del temor que tengamos de poder darle un adecuado respaldo a esas operaciones de crédito. Bueno, para eso existen estas figuras en el mundo. Eso debería revisarse, debería estructurarse, debería aplicarse. Vacunación sí o sí. Bueno, yo respeto la posición de que no se quiera vacunar, pero la inmensa mayoría de la población debería estar vacunada porque eso de alguna manera limita los contagios, permitirá la reapertura más rápida, etcétera. Y en un tema muy importante, no lo menciono aquí con mucho detalle, la evolución de nuestros socios
comerciales, porque somos una economía vinculada a la economía internacional. Tenemos que estar estudiando perfectamente qué está pasando en la economía de los países y si efectivamente se están o no se están reactivando. Ya está la última lámina, ¿verdad? Implicaciones puntuales al sector financiero. Lo he dicho varias veces en la charla. Las resoluciones tienen un límite. Cuidado con los espejismos. Cuidado con llegar y decir, ah, no, la mora mía no se ha afectado en el último mes, en los últimos 2 meses. Bueno, pero ¿cuánto de eso es realidad? ¿O es porque le di una prórroga? O sea, ah, pero es que la regulación me lo permite. No, no, esa no es la respuesta correcta a esa pregunta, ¿verdad? Uno tiene que reflejar en el balance la situación real de riesgo, ¿verdad? Y como tenemos un entorno complicado, pues debemos ser muy responsables de reflejar y adecuar, medir adecuadamente la capacidad de pago de las personas. Y entonces, yo creo que es fundamental, más que un cálculo de pérdida incurrida, o sea, ir a ver el indicador de mora del mes pasado, lo veo porque tengo que cumplir con la regulación, pero desde el punto de vista de gestión de riesgos, debería haber más la pérdida esperada. ¿Hacia dónde va mi barco cooperativo? ¿Hacia dónde va mi entidad financiera, verdad? Debo ser muy prospectivo. Debo estar diciendo, bueno, aquí tengo estos deudores y esos deudores que me deben plata, esos asociados que me deben plata, ¿cómo está su nivel de sobreendeudamiento? ¿Cómo los vemos dentro de 3 meses? ¿Seguirán? ¿Podrán pagar? ¿Podrán no pagar? O sea, prospectivo, hacia adelante, porque el tema del sobreendeudamiento es una realidad, ¿verdad? Y luego debe haber mucha política prudente de estimaciones y reparto de excedentes. O sea, ¿por qué? Para fortalecer las entidades cooperativas, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que no hay que repartir excedentes. Lo que estoy diciendo es que tiene que ser una decisión estratégica, ¿verdad? Y el mismo asociado, si quiere su cooperativa, tiene que tener visión de mediano plazo y saber que estamos pasando por un episodio complicado, ¿verdad? Y que todo se afectó y que probablemente debemos mantener, si queremos que la cooperativa viva 50 años más, probablemente es un poco prudente y no, si nos queremos repartir 80, pues no repartamos 80, repartámonos 60, repartámonos 40, y esos otros 40 los dejamos ahí y más adelante vemos si los podemos repartir, cuando la situación económica y de entorno pues sea más saludable la que tenemos hoy en día. El sector financiero tiene que revisar su estructura de costos, porque cuando las situaciones financieras de intermediación financiera no funcionan o se entraban, las estructuras de costos se comen la rentabilidad de las compañías, sin duda alguna, ¿verdad? Y más cuando son estructuras de costos fijos. Entonces, ese modelo operativo, ¿verdad? La única manera de ir de alguna manera resolviendo el problema, y no es un problema que se resuelve en el corto plazo, es con tecnología y digitalización. Y finalmente, ¿verdad? Como les digo, no soy político, yo nada más digo que desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de lo que ustedes hacen en el quehacer de día a día, es importante, parece a mí, dado que vienen las elecciones, que los candidatos nos digan qué es lo que están pensando respecto a su visión de modelo económico y si realmente lo que dicen es viable, ¿verdad? Si realmente lo que van a proponer es algo que vaya en la línea de resolver los problemas y no que sea en la línea de ganar unas elecciones. Bueno, con esto termino agradeciéndole nuevamente pues la gentileza de haberme invitado y la confianza de haberme escuchado y espero no haberlos aburrido, ¿verdad? Este, y aquí quedo por si tienen alguna pregunta, inquietud o duda para atenderla con todo el gusto del mundo. Gracias, don Javier y don Dilson. Tengo aquí, mientras que la gente se motiva a hacer alguna pregunta de forma verbal en el chat. Primero nos hablan de la grabación. Nosotros siempre la grabación queda disponible después para que ustedes la puedan observar. Hemos tenido muchas y más de las de don Javier, de 300 y 400 reproducciones. Eso habla muy bien de don Javier y todo el esfuerzo que él hace para compartir su investigación y su conocimiento. Y otra persona me habla por ahí de que qué podría usted pensar en, cómo podrías empezar en pensar en una dolarización del país. Muy Eh, claro y muy directo. sí, yo no lo veo, digamos, como una solución de corto plazo. Me parece que las condiciones para dolarizar una economía no son las que tenemos en este momento, menos en medio de una pandemia, ¿verdad? Eh, eh,
cuando usted tiene mecanismos de dolarización de la economía, tiene que tener una economía con problemas de inflación y nosotros no tenemos un problema de inflación. Problemas, digamos, lo que tenemos es un problema de crecimiento y el problema de crecimiento puede tal vez ayudarnos la dolarización a abaratar costos, no sé pero no en el corto plazo. Yo me inclino más por darle una oportunidad a la economía costarricense, a la toma de decisiones, pensando en que nuestra moneda de curso es el colón y que aun cuando hay mucha operación dolarizada en el sector financiero y mucha dolarización, me parece que eso es porque no hemos sido lo suficientemente capaces en este país de gestionar el riesgo y de transmitir. La gente se refugia en el dólar por temor a que no tengamos una agenda de reactivación hacia el futuro. Yo prefiero caminar por una agenda de reactivación, de plantear cosas sensatas de lo que puede salir en el país y darle confianza al colón, que ir a dolarizar, al menos en este momento no. En otras circunstancias podría tal vez ser una alternativa viable. Hay otra pregunta, don Javier, tal vez aquí Sí, claro. aprovechando el espacio, de don Ral Corella, adicional a la que ya acaba de responder, y pregunta que cuál podría ser una opción de inversión viable en este momento para el sector cooperativo de ahorro y crédito. Inversión viable se refiere a la cooperativa invirtiendo. La cooperativa, sí, tal vez yo le entiendo que quizá lógicamente no estamos pensando en bienes de capital, sino más bien desde el punto de vista de intermediación financiera y partiendo de que la colocación del crédito pues está ahí por lo menos estable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Porque también mantener, por ejemplo, una posición de cartera de crédito sostenible, digamos, llamemos estable en este momento. Y por otro lado, pues de repente irse a destinar recursos a portafolios de inversiones donde sabemos que la rentabilidad es baja. Entonces, bajo esas, digamos, dos condiciones, ¿qué podría hacer, digamos, en este momento? ¿Cuál podría ser la condición más razonable? O de repente seguir, y esto ya es un punto de vista personal, seguir preocupándonos por administrar de una forma responsable y sostenible nuestras carteras de crédito y de repente dejar un poco de lado el tema de la inversión ahí, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Eh, mi concepto de intermediación financiera es capto ahorro y presto dinero. No es una organización, no es un puesto bolsa, que agarra plata e invierte, ¿verdad? Eso es otro objetivo y es otro fin. Eso tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? O sea, porque me parece a mí que, que, que si bien es cierto, hay que invertir en el mercado financiero, pero se supone que se invierte en los excedentes, lo menos posible, ¿verdad? No, no el que hacer día a día. Yo creo que comparto contigo. Me parece que uno debe apostarle al crédito y debe ver probablemente que vean que hay mucho empresario, muchas organizaciones de emprendedurismos que probablemente requieren financiamiento. Lo que pasa es que yo entiendo el temor, es que como nunca le hemos prestado plata a esas personas, bueno, precisamente la tarea es esa, investigar, formarse, desarrollar la tecnología crediticia para aprovechar esa oportunidad de poder dar un crédito diferente, porque un crédito a un emprendedurista no es igual que un crédito de consumo, no es el mismo análisis, ¿verdad? Es más, no es lo mismo que prestarle a una gran compañía, son tecnologías crediticias diferentes. Entonces, a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo de análisis y de modificación de procesos para otorgar créditos a sectores que hoy demandan crédito y saber cuáles son los riesgos y probablemente si se maneja bien la rentabilidad va a ser sin duda mejor que ir y decir, bueno, lo más simple es que entonces metamos la plata en Hacienda porque así no me compro ningún tema. Si yo fuera asociado a esa cooperativa, pues probablemente le diría, mire, hey, esto es muy complicado, ¿verdad? Sí, ¿cómo me genera usted tan bajos excedentes? ¿Y por qué ese nivel de rentabilidad? Y para eso yo tengo la plata en la cooperativa, para eso me la agarro y la meto, yo la invierto directamente yo mismo, ¿verdad? Eso tiene sus consecuencias en el mediano plazo.
Correcto, muchas gracias, don Javier. Hay otra pregunta acá de don José Antonio. Dos preguntas relacionadas. ¿Quiénes deben participar en el proceso de reactivación económica y constituye una salida saludable los empréstitos de los organismos internacionales? ¿O ello debería marcarse en un abordaje integral de la situación crítica del país? Muy buenas preguntas. A mí me parece que todos estamos en obligación de participar en la reactivación económica. O sea, si yo soy una entidad cooperativa que, como les decía hace un rato, presta dinero, debería entender que la circunstancia, lo que a mí más me conviene, no solo como organización, sino como compañía, es probablemente prestar, pero prestar sabiamente, ¿verdad? Entonces, ahí usted está participando en la reactivación económica. Como organizaciones cooperativas, probablemente plantear soluciones que vayan a resolver el problema, digamos, o alternativas que probablemente las autoridades públicas no están haciendo. Me parece que eso me parece que es fundamental, ¿verdad? Quienes han tenido problemas de reactivación reúnen un montón de opciones, pero un montón de opciones desde el punto de vista del interés nacional, ¿verdad? El problema es cuando los planteamientos son de interés particular, ¿verdad? Eso me parece a mí que ahí perdemos la perspectiva, pero me parece que eso es una participación de mucha gente, ¿verdad? De muchísima gente. Y el tema de los organismos multilaterales, yo lo veo, el financiamiento con organismos multilaterales, lo veo como lo mencioné hace un rato, ¿verdad? Como una alternativa para resolver un problema de liquidez, pero eso no te va a resolver el problema de reactivación, ¿verdad? Y yo creo que eh, no ha sido así manifestado por nadie, ¿verdad? Pero yo creo que es importante tenerlo claro porque teníamos un problema de déficit importante que nos podía generar un problema bastante serio, ¿verdad? Entonces, efectivamente. ¿Y por qué organismos multilaterales? Porque son los que ofrecen las condiciones financieras mejores, ¿verdad? Es el que es como la entidad que le puede reestructurar un crédito de la mejor manera. Mejores en plazo y en condiciones, ¿verdad? Algunos de esos créditos van dirigidos con cierto tema de inversión, con cierto tema de destino, eso puede ayudar un poco, pero no va por ahí el tema de la reactivación necesariamente. Perfecto, muchas gracias, don Javier. No sé si algún compañero, compañera, tiene alguna otra consulta para don Javier. Es el momento para aprovecharlo y ya ir terminando, ¿verdad? La reunión de hoy. Pareciera que no. Tal vez, don Javier, dentro de lo que escuché, lo que nos has comentado en esta mañana, ahora hablabas de una primera medicina y una segunda medicina, y apoyando la segunda medicina en la cual yo también comparto. Eh, Enumerando los problemas radicales, ¿verdad? Que son, pues, columna medular en lo que está con relación a la situación económica de nuestro país, pues lógicamente vemos el tema de la tasa de desempleo, la tasa de subempleo que ha crecido considerablemente. Por otro lado, la dificultad para crear empresas para los emprendedores en este país. Y eso desde el punto de vista legal. Y por otro lado, en cuanto a tramitología. Y por otro lado, las dificultades que estos emprendedores tienen para acceder a los recursos, yo creo que son temas que hay que suavizar. Esta segunda respuesta, ¿verdad? De facilitar la tramitología, generar medios que ya existen, porque ya existen, por ejemplo, fondos para banca de desarrollo, existen muchos recursos que no se han utilizado. No sé si será que no existe interés político en promoverlos, o de repente nosotros los intermediarios financieros no nos hemos esforzado por promoverlos también. Algo debe estar sucediendo por ahí y se podría convertir en un mecanismo para poder impulsar el desarrollo en el país. Por otro lado, mencionaste también el tema de la eficiencia pública, que todos estamos de acuerdo que debe mejorar. No podemos pensar en que existan despidos en el sector público, porque no, esa no es una solución, pero sí creemos que debe ser más eficiente nuestro motor, nuestra plataforma de institución pública, ¿verdad? No podemos, nosotros tampoco queremos como sector privado querer o ver al gobierno como un reino, como sucedía antes o como sigue sucediendo en Inglaterra. O sea, no podemos seguirlos viendo como un reino. No, yo creo que tenemos
que verlos y que ellos nos vean donde todos, y como lo acabamos de mencionar con la respuesta de don José Antonio, es responsabilidad de todos de alguna manera reactivar esta economía. No podemos pensar que el gobierno siga manejándose de una forma, digamos, ineficiente, sino que debe ser cada vez más eficiente, ¿verdad? Y por otro lado, pues estamos claros de que no estamos en capacidad de soportar mayores impuestos. ¿Por qué? Porque ya venimos sufriendo de alguna manera una de las cargas fiscales más altas a nivel de Latinoamérica, y yo creo que esa no es una solución en este momento, ¿verdad? Para reactivar la economía. Los pasos que ya se dieron desde el punto de vista fiscal, pues son importantes y debemos de trabajar en esto, pero hay que reactivar primero la economía. Entonces yo creo que es pues una labor de todos, ¿verdad? Esto quería pues cerrarlo como un comentario personal de acuerdo a lo que has comentado, y que me parece que es responsabilidad de todos trabajar en esa línea, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. La solución no es fácil, pero yo creo que no queda otra alternativa, porque es como cuando uno tiene un problema, tiene que enfrentarlo, ¿verdad? Y, y, y yo comparto lo que tú dijiste al final, de que muchas veces esperamos que el gobierno nos resuelva todo, y más bien vean lo que ha sucedido cuando le hemos dejado la tarea al gobierno. Este, los resultados son ahí, los evidentes. Ahí están los resultados de dejarle todo al gobierno y Correcto. esperar que los políticos resuelvan esos problemas. Yo pienso que tenemos que ayudar a los políticos para que tomen decisiones sensatas, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿verdad? No puede ser posible, ¿verdad? Seguir en esto, ¿verdad? Entonces yo creo que ojalá podamos poco a poco seguir hacia adelante viendo qué pasa, ¿verdad? Y cómo evoluciona esto. Y la tarea importante, ¿verdad? Necesariamente, que ustedes tengan esto dentro de su perímetro y su monitoreo permanente como organización. O sea, no estamos aislados a este tipo de cosas que al final nos van a afectar y nos golpean. Don Javier, Dime. hicieron una pregunta, pero que tiene como 17 páginas. Voy a ver si lo logro para entender, porque la persona sacó su tiempo para redactarla y entonces voy a leer. Dentro de sus gráficas, los gastos corrientes, remuneraciones más transferencias, superan los ingresos fiscales. Sin embargo, el endeudamiento va en mayor proporción al financiamiento de gasto corriente. ¿Qué opina de las concesiones para inversión en obra pública y que los fondos de pensiones sean participantes activos de dichos procesos de inversión? Por ejemplo, según Sujeval, Global Vía, Autopistas del Sol, genera el 35% anual en dólares por la inversión en capital realizada en el contrato de concesión de cerca de 60 millones de dólares o 60,000, y cada 3 años de gestión recupera la inversión realizada con sus beneficios netos después de impuestos. Habla un poquito de varias cosas ahí. Ok, no, vamos a ver. Yo sí creo en las concesiones cuando el Estado no tenga capacidad de hacerlas, ¿verdad? Y creo unas concesiones bien elaboradas, ¿verdad? Donde efectivamente el interés público esté primero, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué? Porque a veces el Estado no tiene la capacidad operativa para realizar inversión. Eso implica un ambiente de transparencia, de claridad y de efectividad. Cuando uno analiza cuántas concesiones hemos hecho en Costa Rica en los últimos 20 años, ahí saquen ustedes sus conclusiones de la eficiencia de esos procesos. Creo que han sido bastante deficientes. Segundo, me parece que los fondos de pensiones son para pagar pensiones, ¿verdad? No son para administrar carreteras, eso hay que tener cuidado. No estoy diciendo de que el ahorro de pensiones invertido en instrumentos financieros que apoyen la infraestructura de un país no se puedan hacer. Es más, yo les puedo contar una anécdota. Cuando yo estudiaba en Sudamérica, eh, se había recién inaugurado una carretera que comunicaba Santiago de Chile con Viña del Mar, una autopista espectacular, ¿verdad? Con unos túneles impresionantes. Y cuando uno empezaba a entrar a la autopista, había unos grandes rótulos que decían, esta autopista, ¿verdad?, de Santiago Viña se financió en no sé qué porcentaje con el ahorro de las AFPs, o sea, los fondos de pensiones chilenos. Sí, pero no fue que los fondos de pensiones llegaron y compraron asfalto y compraron concreto, ¿verdad?
y se metieron a gestionar. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Fue que la empresa o el mismo gobierno emitió bonos de infraestructura dedicados a financiar la obra pública, ¿verdad? Y entonces tenían estructurados de acuerdo a la naturaleza de la autopista, a la naturaleza de la recuperación de los ingresos de las inversiones de la autopista. Ahí sí veo yo una participación de los ahorros institucionales porque calza perfectamente el ahorro de largo plazo que tiene el objetivo de un fondo de pensiones con la inversión, que es una recuperación probablemente de largo plazo. Pero no, digamos, ahí es donde hay que tener cuidado, es donde yo me meto a prestar plata, y me meto como acreedor o me meto, peor aún, como administrador. El fondo de pensiones es para administrar pensiones y buscar que la pensión de las personas cuando se jubile sea la mejor posible, no para andar aprendiendo ahí si cómo cobrar un peaje o cuál tipo de materiales meter. Me parece que ahí sí hay que tener un poquitín de cuidado. Perfecto, muchas gracias, don Javier. Creo que, bueno, por aquí hay una pregunta un poco, la última pregunta, Ay, que dice, ¿incide en la confianza de los costarricenses? ¿Cómo incide en la confianza de los costarricenses los acontecimientos últimos de corrupción que se han presentado, ¿verdad? ¿Cómo inciden qué? Pero en la confianza. En la confianza de los costarricenses, los temas de corrupción y sobre todo el último de Cochinilla y otros, ¿verdad? El cementazo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque se Ese enmarca. tipo de cosas, yo creo que el que se sienta contento con ese tipo de cosas, yo creo que sería muy inusual. Yo creo que obviamente eso no desearía uno que ocurra en el país, ¿verdad? Y por eso es que mencioné en la pregunta anterior de que aquí la transparencia y todo ese tipo de cosas tiene que ser un norte siempre en todo esto. Eh, mm, Voy a decir una conjetura, pero los temas de tramitología que vimos de por qué cuesta tanto abrir una empresa acá, la evidencia muestra en los países desarrollados que cuando usted hace las cosas más sencillas, los focos de corrupción se disminuyen notablemente, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, a todos debería generarnos preocupación y algún grado de vergüenza que pasen esas cosas en un país como el nuestro. Independientemente, oiga, y aquí hago la salvedad de que habrá que vendrán tribunales a detectar si hay culpabilidades o no, pero solo el hecho, basado en lo que dicen, de lo que ha pasado, si eso fuera cierto, pues es un asunto de preocuparse. Excelente, muchas gracias, don Javier. Bueno, yo creo que aquí ya podemos ir cerrando nuestra charla de hoy. Agradecerle, don Javier, creo que nos dejas una gran cantidad de ideas en nuestras mentes que tenemos que analizar y que tenemos que, en las cuales tenemos que sentarnos detenidamente a pensar y buscar mecanismos para que entre todos podamos pues, sacar adelante este país, ¿verdad? De mi parte, decirles que para la próxima semana se les va a estar enviando una invitación para las próximas charlas temáticas del mes de julio. Vamos a tener 3 charlas. Los temas van a ser el ABC para desarrollar productos de manufactura efectiva. Un segundo tema, esto es el 16 de julio, viernes próximo. El 23 de julio, cómo utilizar la influencia para dar a conocer el valor de nuestros productos. Y estaríamos cerrando el 30 de julio con la charla desarrollando la lealtad de mis asociados y clientes. Entonces, estas charlas las vamos a tener como charlas temáticas para el mes de julio. Muchísimas gracias de mi parte y don Carlos, le dejo la palabra a usted, ¿verdad? Muchas gracias. gracias, don Dilson, por el aviso y es efectivo. Tenemos desde marzo del año pasado, ininterrumpidamente, 16 meses y más, de estar brindando este tipo de charlas todos los viernes y pretendemos llegar a ser, a continuar siendo la federación virtual que hemos sido hasta el momento y sin interrumpir nuestras labores. Próximamente se entregará de parte de don Dilson y toda la parte de la unidad técnica. El ranking cooperativo ya está en pruebas y por lo tanto las cooperativas afiliadas van a poder accesar al ranking cooperativo, todas las cooperativas, la gerencia de las cooperativas a todo el ranking que vamos a tratar que incluya hasta las no supervisadas por su jefe, pero que tienen activos financieros muy importantes para que sirva para la toma de decisiones y hacer cruces, que el sistema lo va a permitir. Y ha sido un desarrollo aprobado por el Consejo de Administración de la Federación y vamos adelante con este tema. Ya está en los últimos retoques. Don Dilson está dedicado a tiempo completo con eso
y vienen algunas sorpresas como la posibilidad de hacer hasta algo que sugirió don Carlos en el consejo, de hacer una pasantía virtual que nos permita, que nos venga a democratizar la participación para conocer las experiencias de otros países. Estamos en esas coordinaciones y si de lograrlo vamos a tener una pasantía internacional virtual donde todas y todos podrán escuchar la experiencia de cómo han retenido gente, cómo han mejorado en servicios, cómo se han diversificado en la oferta para poder mantenerse en el medio, y escuchando la experiencia colombiana o de otros países donde han sobrevivido igual que nosotros, pero cada experiencia nueva nos puede motivar a implementar acciones para superarnos día con día. Reiterarle el agradecimiento a don Dilson, a don Ramsés, a doña Raxi, el equipo FECOPSE, y en este caso don Javier Cascante, que siempre colabora con nosotros. Los comentarios en el WhatsApp y en el chat han sido muy buenos, muy importantes, indicándole que no se crezca más de lo que ya está, pero que ha sido muy buena la charla. Excelente charla, don Javier, muy amable. Y que Mucho todas y gusto. todos tengan muy buenos días.